Estos son los restos del Titanic, el transatlántico que se convirtió en tragedia internacional cuando chocó con un iceberg en las profundas aguas gélidas del Océano Atlántico el 14 de abril del año 1912. El Titanic zarpó el 10 de abril del año 1912. Era el mayor buque de pasajeros en servicio y se le consideraba insumergible. Apenas 4 días después, el viaje inaugural del Titanic se transformó en una tragedia internacional cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte a las 11:40 de la noche del 14 de abril y se hundió en menos de 3 horas. El barco no tenía suficientes botes salvavidas para las aproximadamente 2.220 personas a bordo. Más de 1.500 personas perdieron la vida en el accidente y el Titanic se convirtió en el naufragio más famoso de la historia. Hubo poco más de 700 sobrevivientes. En el lujoso transatlántico viajaban miembros de algunas de las familias estadounidenses más poderosas y acaudaladas. De hecho, el financiero John Jacob metió a su mujer embarazada en un bote salvavidas. Él se ahogó en la madrugada del 15 de abril y según Biography.com, Izor Strauss, copropietario de Macy's, y su esposa perecieron, sirviendo de inspiración para la película El Titanic. Las investigaciones de la época citaron una serie de factores que contribuyeron a la tragedia. Se dijo que el capitán Edward Smith iba demasiado rápido en aguas peligrosas, que las inspecciones iniciales del barco se habían hecho demasiado deprisa, que no había espacio suficiente en los botes salvavidas y que un barco cercano no prestó ayuda. El Titanic, cuya construcción costó alrededor de $7.5 millones, tenía poco más de 268 metros de eslora y pesaba 46.328 toneladas. Su velocidad máxima era de 23 nudos. A lo largo de los años, se hicieron esfuerzos para localizar el barco, pero el naufragio no se descubrió sino hasta el año 1985. Los restos del naufragio se encuentran en 2 partes en el fondo del océano, a casi 13.000 pies, 3.900 metros para ser específicos, bajo la superficie al suroeste de Terranova, Canadá. A más de un siglo después del naufragio, su historia sigue cautivando a investigadores e historiadores. Actualmente un submarino con 5 personas a bordo, 4 de ellas turistas que se encontraban explorando los restos del Titanic, se encuentran desaparecidos desde el pasado domingo, sin que se conozca hasta el momento cuáles fueron las razones por las que desapareció el sumergible, ni tampoco pistas de dónde pudiesen estar. Esta es una carrera contra el tiempo, ya que el oxígeno se les agota y posiblemente hasta mañana jueves pudiesen estar con vida. Con este tema me despido, les recuerdo, soy Mayra Garrido y esto es Un Tema.